las influencias gnósticas habían influenciado algunas iglesias como las de Colosas, y donde el apóstol Pablo tiene que hablarle también de la suficiencia que tenemos en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo le habla diciendo, le escribe diciendo que nadie puede juzgarlo por la comida, por la bebida, por observar ciertas obras de la ley, de que estamos completos en Cristo y no necesitamos nada más. Esa amenaza de la insuficiencia de la palabra de Dios ha venido a reciclarse generación tras generación hasta sobrevivir hasta el día de hoy, y por lo que veo parece ser que al final de la historia, cuando caiga el telón de los tiempos, todavía esa resistencia a tener la palabra de Dios como suficiente, su evangelio como lo único que nosotros necesitamos, estarán hasta el último momento. Por eso yo creo que es muy pertinente recordarnos una vez más la suficiencia del evangelio, de la gracia de Jesucristo, de su palabra. Por eso voy a tomar como punto de partida un memorable sermón que se produjera. Inmediatamente vino el Espíritu Santo sobre los creyentes en aquel memorable día del Pentecostés, donde el apóstol Pedro, siendo dirigido por el Espíritu de Dios, entregó estas palabras que todavía persisten. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 22 al 42, es un extracto de ese sermón. Y entre las cosas que decía el apóstol Pedro en ese memorable sermón están estas que vemos desde el versículo 22. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. A quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansa en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos del patriarca David, os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pues siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado entre vosotros, veis y oíd. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa con certeza toda la casa de Israel que a Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Este sermón es extraordinario. Me imagino a Pedro en aquel momento, lleno del Espíritu Santo,
hablando de tal manera que aquellas personas que de alguna manera u otra estaban implicadas también en la muerte de Cristo, estaban oyendo este sermón. Estas palabras que declaran la potencia y la suficiencia de la palabra de nuestro Señor. Cuando nosotros vamos al principio del Nuevo Testamento, nosotros podemos ver el sermón de lanzamiento del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y se encuentra en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Lo llamamos el sermón de la montaña. Este es el sermón de lanzamiento de la iglesia cristiana. Hechos capítulo 2, versículos 14 hasta al versículo 40 ya al final. Y aquí comienza la iglesia que nuestro Señor Jesucristo había profetizado que comenzaría y que precisamente fueron de los labios de Pedro donde salió este reconocimiento de la naturaleza mesiánica de nuestro Señor Jesucristo y provocando las respuestas de nuestro Señor y que de alguna manera u otra salpicaba esto que nosotros estamos viendo aquí. El nacimiento, el florecimiento de la iglesia. Pero la iglesia viene con la llegada del Espíritu Santo, pero no puede haber llegada del Espíritu Santo y movimiento del Espíritu Santo ajeno a la proclamación de la palabra del Señor. El Espíritu se mueve, el Espíritu actúa cuando la palabra de Dios es honrada, cuando la palabra de Dios es proclamada con fidelidad. Decía John Stott que un sermón expositivo, un sermón bíblico, un sermón que podemos decir que es apagado a la palabra de Dios, es un sermón que tiene que ser proclamado con fidelidad a lo que es la palabra de Dios. Tiene que ser proclamado con relevancia y tiene que ser proclamado con claridad. Este sermón es fiel, este sermón es relevante y este sermón es claro porque está fundamentado en la palabra de Dios y dirigido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca va a dirigir a ningún predicador, nunca va a dirigir a ningún creyente que primero no esté anclado a la palabra de Dios y la palabra de Dios sea suficiente en su vida. Nosotros no necesitamos nada más. La palabra del Señor no necesita ayuda. La palabra del Señor es suficiente para llenarnos por completo y darnos significado y propósito aquí y por la eternidad. Este sermón es memorable. El apóstol Pedro se pone de pie en medio de aquel momento que tenía ciertos matices de confusión por lo que estaba sucediendo, pero es la proclamación de la palabra de Dios que viene a ponerlo todo en orden. ¿Y por qué podemos decir que la palabra de Dios es suficiente? La proclamación de su evangelio es suficiente. ¿Por qué nosotros decimos esto a la luz de este pasaje? Porque este pasaje lo contiene. No es el único texto que habla acerca de la suficiencia de la palabra de Dios. Hay muchos textos, porque eso es una doctrina recurrente y reafirmada en la misma palabra de Dios. Cuando leemos en el Salmo 119, en el versículo 11, donde dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, habla de que lo único que nosotros necesitamos para andar en santidad es guardar la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente. En el mismo Salmo 119, en el versículo 110, donde dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es lo único que necesitamos para nosotros andar correctamente. La palabra de Dios está repleta de textos que nos hablan de su suficiencia. Por eso los reformadores hablaban de eso diciendo, sola escritura, no necesitamos más nada. En este pasaje que hemos tomado como punto de partida, es un buen ejemplo de esa suficiencia de la palabra de Dios. Pero, ¿suficiente para qué? Los reformadores decían que la palabra de Dios es nuestra norma de fe y de conducta. Es decir, de fe porque creemos lo que ella dice y de conducta porque nosotros lo practicamos. Puede ser nuestra norma de fe, nada más. En otras palabras, creer lo que ella dice y no hacerlo.
Pero no, es nuestra norma de fe y conducta. Creemos y practicamos lo que ella dice. Y este pasaje nos da algunos pilares de esa suficiencia de la palabra de Dios y de esa suficiencia del evangelio de Jesucristo. Y vean que lo estoy poniendo sinónimos, porque yo no puedo hablar del evangelio sin la palabra de Dios y no puedo hablar de la palabra de Dios sin evangelio. En la palabra de Dios, evangelio, Jesucristo, palabra, vienen a ser sinónimos. Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de bondad. En Juan capítulo 17, versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el mismo Jesucristo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la palabra de Dios usa indistintivamente, creed en la palabra de Dios, creed en Cristo, creed en el evangelio. La proclamación de la palabra de Dios es dar a conocer el evangelio de Jesucristo. Y aquí en este pasaje nosotros lo vemos. Esta palabra de Dios es suficiente para la confrontación. Cuando nosotros nos vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, hay un hermoso pasaje donde Pablo le da instrucciones a Timoteo, ya en el epílogo de su ministerio. Toda escritura es inspirada por Dios, y el pastor Miguel Núñez anoche hablaba de eso. Toda escritura es inspirada por Dios. Inspirada no solamente en los aspectos teológicos que son necesarios conocer acerca de la inspiración, sino que por ser inspirada es confiable. Lo que trata de decir el apóstol Pablo es que por ser inspirada la palabra de Dios es poderosa, es confiable y es útil para una serie de situaciones de la vida que en este pasaje lo comprende todo. Es útil para enseñar, para redarguir. La palabra redarguir significa, entre otras cosas, confrontar. Es útil para enseñar, para confrontar, para instruir en justicia, para corregir. Y aquí en este pasaje nos enseña que la palabra de Dios es suficiente para la confrontación. Capítulo 2 de este pasaje del libro de los Hechos, versículo 23 y versículo 36. Dice el apóstol Pedro en este memorable sermón, a este, hablando acerca de Cristo, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Recuerden que todo esto está orquestado. No es que hubo una sublevación o que la marea de la opinión pública se volvió contra Cristo y ellos no supieron qué hacer. No. Este fue el plan predeterminado del Señor. El mismo Señor Jesucristo dice, nadie me quita la vida. Nadie. Los infiernos con toda su furia no pueden conmigo. Yo entrego mi vida y cuando yo quiero la vuelvo a tomar. Ese es el plan predeterminado de Dios. No es que los infiernos se sublevaron y se envalentonaron en contra de Cristo. No, es el plan predeterminado de Dios. Nada escapó al control nanométrico de nuestro Señor. Todo estaba orquestado. Y Pedro lo está recordando. Pedro le está diciendo a estas personas que probablemente vieron a Cristo crucificado. De esta multitud que está escuchando, muchos probablemente dijeron, crucifícale, y crujieron sus dientes en contra de Cristo. Este sermón es fuerte. Pero Pedro dice, nada escapó del control del Señor. A este, hablando de Cristo, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Dice el versículo 36, la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este mensaje de confrontación. Todavía los eventos de la cruz están muy recientes. La sangre todavía está húmeda en la cruz cuando Pedro está diciendo un sermón muy valiente.
El Pedro que estaba huyendo y negando a Cristo, ahora lleno del Espíritu Santo, proclama un mensaje directo al corazón de aquellos verdugos. Ustedes matasteis, ustedes son impíos, ustedes crucificaron a Cristo, sus manos están llenas de sangre inocente. Un mensaje de confrontación. Esta confrontación para nada es suave. Una de las menciones recurrentes es que la palabra de Dios es necesaria para la confrontación. No es que estamos confrontando de acuerdo a lo que nosotros creemos o a lo que un corazón resentido puede hacer. No, es la palabra de Dios. Y el contenido de esta confrontación es fuerte. Clavasteis en una cruz, tienen manos impías, le matasteis, vosotros crucificasteis. También le dice a ustedes, oyentes, homicidas de una muerte horrible. Esto es fuerte. A veces, en nombre de la prudencia, nosotros nos tornamos débiles y cobardes. La confrontación no es falta de amor. La confrontación revela tres cosas. Lo que la gente hicieron, revela la condición de su corazón y revela la esperanza que hay en Cristo. Hoy en día, incluso se puede escuchar algunos predicadores o motivadores del púlpito que hablan, no podemos mencionar ciertas palabras porque son ofensivas a las personas. No podemos mencionar la palabra pecado. No podemos mencionar la palabra arrepentimiento. Son términos bíblicos, palabras claves. No podemos crearle culpa a las personas. Este mundo ha hecho demasiado. Una de las cosas que proponía Sigmund Freud es que tenemos que desmontar la culpabilidad del hombre. Pero la palabra de Dios lo que nos dice es lo contrario. No es que nosotros vamos a venir como saiyajines o legalistas arrancando cabeza a todo lo que nos pasa por el lado. Pero la verdad hay que decirla. La mejor ayuda que le podemos dar a una persona es confrontarla amorosamente con la verdad de Cristo. La peor cosa que podemos hacer por alguien es que esa persona necesite ayuda y nosotros no se la demos. Si necesita comida, lo mejor que podemos hacer es darle comida sin estropear su dignidad. Si necesita vestuario, vamos a darle vestuario. Pero si necesita la palabra de Dios, vamos a darle la palabra de Dios. Ustedes saben que hay personas que se sienten ofendidas si le dan algo, ya sea por orgullo o por lo que ellos entiendan proteger su dignidad. Se sienten ofendidas si le dan algo. Pero en el otro extremo están los que dicen la verdad sin amor. Ustedes saben las veces que me han dicho a mí arrepiéntete o si no te va para el infierno. Me pasan por el lado, yo caminando, haciendo ejercicio. Arrepiéntete si no te va para el infierno. Yo sé que yo no tengo una cara muy cristiana. Pero esta es la única que tengo. Hay personas que en mi propia iglesia hemos estado en lugares, hay gente que se viene acercado a un hermano y le han dicho, tú eres cristiano, ¿verdad? Y yo me le pongo al lado a veces y me dicen lo mismo y a mí no me lo dicen. Pero soy cristiano, soy creyente en Jesucristo, no me manden al infierno. Pero me lo han dicho muchas veces. Al hermano Josías se le ve que es cristiano. Parece un ángel ese hermano. Gloria a Dios. Yo lo parezco también, pero caído. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que tenemos que confrontar, pero con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios limita los excesos de la confrontación, pero también limita el minimizar la confrontación. Pedro le está diciendo la verdad. Un Pedro valiente, y esta
esta manera de Pedro proclamar la suficiencia de la palabra de Dios en la confrontación habla de la transformación que esa palabra de Dios ya había hecho en él. Era el Pedro que estaba huyendo, era el Pedro que negó a Cristo con maldiciones. Ahora es el Pedro que le está diciendo probablemente a la misma persona: ustedes mataron a Cristo. La palabra de Dios es suficiente en el momento de la confrontación. Y Pedro es un ejemplo. Si nosotros seguimos viendo la palabra de Dios en este momento histórico de la iglesia, que Pedro está valientemente exponiéndola, nosotros no solamente vemos los efectos que produce en Pedro, porque en Pedro no está predicando nada que él no está viviendo. Después de este momento comenzó la vida de la iglesia. Pedro y Juan van entrando al templo, sanan a una persona y después es llevado a la corte suprema, la misma corte donde fue llevado Cristo. Y es en esos ambientes que en los momentos grises de la crucifixión Pedro niega a Cristo, pero ahora este es un Pedro transformado. Pedro le dice: casi es justo obedecer a ustedes y no obedecer a Dios, pero si ustedes quieren, mátennos, amenácenos, encarcélenos, tortúrennos, pero no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. Y que esta palabra de Dios haya surtido efecto en Pedro, lo había confrontado y lo había transformado. Ahora Pedro está haciendo lo mismo. No puede callarse, no puede esconderse. Y esta palabra de Dios no solamente es suficiente para la confrontación, sino es suficiente también para la humillación. Miren lo que dice el versículo 37. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Vemos que hay una reacción en cadena de parte de las personas que están escuchando el mensaje. La primera reacción es que son confrontados y lo segundo es la respuesta de ellos a esa confrontación. ¿Cómo ellos responden a esta confrontación? Por eso es que no podemos añadirle nada más a la palabra de Dios. Ella es suficiente. Toda escritura es inspirada por Dios y es suficiente para enseñar y para confrontar. No necesitamos más nada. No podemos añadirle nuestros prejuicios o nuestras imaginaciones. La palabra pura de Dios es suficiente, dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, ni de su palabra, ni de Cristo, ni de su iglesia, ni de su gloria, ni de nada que tiene que ver con la revelación bíblica. No me avergüenzo porque es dinamita de Dios. La palabra de Dios, cuando se expone, es una carga explosiva que va a desbaratar, va a quebrar, va a derribar todo argumento, toda fortaleza. Nada puede resistirse a esa palabra de Dios. Nada. Por eso que yo no tengo que agregarle nada más. No tengo por qué usar otros elementos. Es una carga explosiva. Hay algo que se llama Strength Finders, que es como para descubrir las fortalezas de uno. Y yo hice un Strength Finder, dice que yo tengo 5 fortalezas predominantes, entre ellas coleccionista. Y el coleccionista le gustan las cosas viejas, le gusta la historia, le gustan las películas de época, le gustan las ciudades antiguas y así soy yo. Me gustan muchas películas viejas. Hay una película muy vieja que se llama Un puente demasiado lejos. Ni lo intenten, la mayoría de aquí no lo van a saber. Yo tengo la valentía de decir que me gusta esa película. Y es que quieren volar un puente durante la Segunda Guerra Mundial. Y siempre en películas vemos que hay carga de explosivos para detonar y entonces volar algo. Imagínense que a esa carga de explosivos, al que le está poniendo, le dice: voy a ponerle un poco de gelatina porque se ve bonito. O a la carga de explosivos le voy a poner un arreglo de flores.
O le voy a poner alguna Coca-Cola o alguna bebida gaseosa para que haga burbuja. No. La carga explosiva no necesita nada más. Lo único que necesita es la carga explosiva. Eso va a hacer todo el efecto. Nosotros tenemos una carga explosiva que es la más letal de todas, que es el Evangelio de Jesucristo, que es la palabra de Dios. Eso no necesita nada más. No necesita de nuestra imaginación. No necesita que nosotros le restemos nada. Ella sola es suficiente, porque si me transformó a mí y todavía me sigue transformando, puede transformar a cualquiera. Si transformó a Pedro, si transformó a Pablo, puede transformar a cualquiera. No necesita nada más. Y aquí vemos por qué no necesita nada más. Porque ella sola produce humillación. No podemos servir a Dios, no podemos acercárnosle a Dios si esta palabra de Dios, entre los efectos que hace, es humillarnos. El apóstol Pedro, el que está siendo instrumento de Dios para ser portavoz de él en este momento, como hemos dicho, negó 3 veces a Cristo. Después, en Juan capítulo 21, desde el versículo 1 en adelante, dice que se reunieron todos junto al mar de Tiberias y que Pedro dijo: voy a pescar. Todos conocen esa historia. Y hasta el versículo 6 dice que no pudieron pescar nada. Después Jesús le dijo: tiren la red al otro lado de la orilla y hallaréis. Y ya no la podían recoger por la gran cantidad de peces. A partir del versículo 7 viene cuando Pedro entonces nada hacia la orilla para encontrarse con Jesús. Pedro estaba arrepentido, pero no hay un arrepentimiento sin humillación. Ni hay arrepentimiento sin revisar lo que llevó a la transgresión, a la iniquidad. A veces en los matrimonios se ve eso. El marido y la esposa discuten y después vuelven como si nada hubiera pasado. O en las relaciones interpersonales, padre-hijos, hijo-padre, o entre amigos, o entre hermanos. Si hay algo que nos separó y después queremos volver otra vez, es muy buena la reconciliación, pero es sobre la base de la humillación y del arrepentimiento. De allí va Pedro a hablar con Cristo, pero ellos tenían temas pendientes. Y Cristo le dice: Pedro, ¿me amas? Y ahí viene un juego de palabras, donde al final Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo. Y la humillación es la entrada al arrepentimiento verdadero. Yo no puedo venir y ser impactado por la palabra de Dios y ver mi pecado y quedarme erguido. No, tiene que producir un efecto. Tiene que humillarme, tiene que demolerme, tiene que inclinar mi corazón, tiene que arrastrarlo para que yo pueda darme cuenta. ¿Por qué tiene que ser así? Porque dice la Escritura en el Salmo 138 que Dios al altivo, al orgulloso, al petulante, al arrogante, ¿qué dice la Biblia? Que el Señor lo mira de lejos. Que Dios atiende al humilde. Que el que se ensalza será humillado. Y el que se humilla será exaltado. En los países desarrollados, cuando a un ejecutivo de ultramar lo secuestran grupos terroristas para buscar rescate, la respuesta es la misma: no negociamos con terroristas. Una persona que no se quiere humillar es un terrorista. Dios no atiende a una persona así. Dios no trata con orgullosos. Si nosotros hemos sido confrontados con la palabra de Dios, la reacción tiene que ser con humildad a esta palabra de Dios. Decirle: Señor, perdónanos. Señor, sí, tú tienes la razón. Sí, Señor. Y aquí dice que al oír esto, estas personas están oyendo que Pedro le está diciendo: ustedes lo mataron, sus manos están llenas de sangre, ustedes son unos homicidas, ustedes lo clavaron en una cruz, ustedes son culpables. Son palabras fuertes. Y ellos, ¿viste la Escritura? Que se compungieron. La palabra compungir también se puede traducir literalmente como la persona que recibe una estocada violentamente y se le agita. Es clavar y agitar.
es recibir la estocada de un objeto punzante. También puede ser traducida como aturdidos. Y ellos aturdidos por esa palabra que penetró. ¿Y qué dice la Escritura acerca de ella misma? Que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos. Estas personas sintieron la punzada del Evangelio. El Evangelio llegó hasta las profundidades de su alma y allí fue agitado y sacudió todo su ser y llegó allí a donde nadie llega, desvelando los pasillos más oscuros, los escondrijos más oscuros e incógnitos de su alma fueron revelados allí. Allí se vieron culpables y eso provocó humillación. Se agitaron profundamente cuando escucharon la palabra de Dios. La Nueva Traducción Viviente traduce este versículo 37. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Porque la palabra produce humillación. No necesitamos más nada. Hebreos capítulo 14, versículos 12 y 13 dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él quien rendimos nuestras cuentas. Un verdadero creyente comprende el Evangelio porque comprendió su culpabilidad y sabe que no puede venir con altivez delante de Dios, sino que humilladamente reacciona al Señor. Estos creyentes que estaban en Jerusalén entendieron el Evangelio, fueron confrontados con la palabra de Dios y se humillaron ante ese Dios porque lo comprendieron. Si Jesús de Nazaret era realmente el Mesías designado, entonces ninguna culpa podía ser mayor que la culpa de haberlo tratado como lo habían tratado. Puesto que Cristo era el Mesías, definitivamente ellos eran culpables. Habían rechazado a aquel a quien descansaba o tenían que poner toda su esperanza. ¿Qué esperanza ahora tienen? Están acorralados, han caído en una emboscada, crucificaron al Mesías y no tienen otro remedio que humillarse y decirle: perdónanos. No tienen otro remedio que venir con todo orgullo arrastrado como reptiles y decirle al Señor que aquí estamos. Si la palabra de Dios con el Espíritu Santo hacen su trabajo, nosotros lo que tenemos que hacer es medios, canales para que esto fluya. Reaccionaron con humildad. He trabajado en las cárceles y he visitado muchísimas cárceles. Aquí y en muchas partes del mundo. Y hablando con diferentes internos de distintos países, de cárceles de máxima seguridad o personas esperando ser ejecutados. Aún en una situación como esa, de alguna manera u otra, siempre quieren transportar su culpa al sistema o a otras personas. Y eso me indica a mí que no hay arrepentimiento. Si hay un verdadero arrepentimiento, hay una admisión de responsabilidad y de culpabilidad. Se dice una vez que Napoleón Bonaparte fue a visitar a una cárcel militar y comenzó a hablar con cada uno de los internos. ¿Por qué tú estás aquí? No, que hubo un malentendido. ¿Y usted por qué está aquí? No, lo que pasa es que me confundieron. ¿Y usted está aquí? No, esto es un acto de justicia. Le preguntó y todos daban sus razones por las cuales estaban ahí, justificándose. Le pregunta a uno
¿Y usted por qué está aquí? Bueno, yo cometí el error de tomar algo de un compañero de armas que no era mío y lo vendí porque tenía una situación económica y eso hice. ¿Por qué usted hizo eso? Bueno, fue un error, comandante. Napoleón dice, suéltenlo. Todos los demás protestaron. Y la respuesta de él, bueno, fue que yo vine a buscar un culpable que reconociera su culpabilidad para entonces darle un indulto. Como ninguno de ustedes fueron culpables, entonces el único culpable fue él y este mereció entonces. Dios actúa sobre la base de nuestra humillación y de nuestra culpabilidad. Una persona que quiera siempre justificarse delante de Dios no ha entendido el evangelio. Para poder comprender y empezar a caminar como Dios quiere que caminemos, tiene que ser sobre la base de la humillación. Y la palabra de Dios es suficiente para eso. Estas personas preguntaron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Desesperados. Eso fue lo que preguntó el carcelero allí en la región de Macedonia, en la ciudad de Filipo. Después que había torturado a Pablo y después de todos los eventos que vinieron después, él le pregunta a Pablo, ¿qué haré para tener la vida eterna? Así estas personas se están preguntando, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Estamos acorralados. Somos culpables, estamos humillados, hemos visto nuestro pecado, hemos visto nuestra mancha que no se borra, hemos visto nuestra culpabilidad, vemos cómo estila la sangre de nuestras manos, no importa las veces que nos hemos lavado, la sangre estila por nuestra conciencia, sigue hasta nuestras generaciones. ¿Qué haremos? ¿Cómo nos quitamos de esto? ¿Cómo salimos de esta encrucijada? ¿Cómo podemos sobrevivir a esta agonía? ¿Cómo? ¿Qué haremos? Es el grito de aquellos que entienden que Dios es Dios y que entienden quiénes son ellos. ¿Qué haremos? Es la reacción de corazones y mentes humillados al Señor. ¿Qué haremos? Es la respuesta de aquel que se ve a sí mismo culpable ante Jesucristo. Es la pregunta del que quiere ser guiado. Es la pregunta del que se ve a sí mismo como ignorante. Es la pregunta del que se ve atrapado y sin salida. Es la pregunta del que está buscando genuinamente la verdad. Es la pregunta que sabe que él solo no puede y que sí, Cristo lo puede sacar de allí. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Están yendo a la fuente misma que provee la necesaria información. ¿Qué haremos? Entonces la palabra de Dios es suficiente. Suficiente en la confrontación, suficiente en la humillación y en último lugar, el tiempo se me va, suficiente en la salvación. En ningún otro hay salvación que sea en Cristo Jesús. Algunas mentes retorcidas habían confundido el evangelio, habían confundido la palabra de Dios y creían que había que aguardar ciertas obras de la ley para ser salvos. Otros no se sentían total y completos en Cristo y estaban buscando nuevas experiencias. Y hay otros que hasta el día de hoy todavía están por el peligroso camino de poner las experiencias por encima de la palabra revelada. Comenzando con los pietistas después de la Reforma. Hasta el día de hoy hay personas que creen más en las experiencias que en lo que dice la palabra de Dios. Y cuando un creyente o un supuesto creyente no puede justificar con la palabra de Dios ciertas experiencias de su vida, cambian la palabra de Dios dijo por el Dios me dijo. Yo he visto personas con algunas aberraciones bíblicas y terminan diciéndome, no, lo que pasa es que eso me lo reveló el Señor a mí, abuelo. Ya no hay más revelaciones, toda está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para confrontarnos, para humillarnos, pero también la palabra de Dios es suficiente para salvarnos. Mire lo que dice los versículos 38 al 40. Y Pedro le dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno
de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tanto como el Señor nuestro Dios llame. Y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. La palabra del Señor es suficiente para salvarnos, para traer convicción de pecados a todos aquellos que marchamos en procesión hacia la perdición. No necesitamos más nada. No podemos cambiar la proclamación de la palabra de Dios por muchas cosas que no son malas, pero que no salvan. No podemos cambiar la palabra de Dios por los dramas, por las obras de teatro, por las películas cristianas. No podemos cambiar la proclamación de la palabra de Dios por los conciertos. No podemos cambiar la palabra de Dios por la terapia psicológica. No podemos cambiar la palabra de Dios por nada de eso. La palabra de Dios es la única que nos va a llevar a la cruz. La palabra de Dios tiene la versatilidad de acorralarnos con una ley que nos acusa y nos dice: tú eres culpable. Y al ponernos a nosotros en aquella encrucijada y producir esta agonía que sofoca y lleva a la desesperación, entonces nos abre de par en par las puertas de la gracia para que creamos en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. No hay otra manera de hacerlo. Cualquier desvío es un desvío. La palabra de Dios es suficiente para salvarnos. Transforma la vida de todos aquellos que reconocen su insuficiencia ante un Cristo que los ama y les ofrece su perdón cuando humildes se arrepienten. Eso hace la palabra de Dios, y lo vemos en los discípulos que antes huían y después de ver a Cristo están dispuestos a morir por él. Es un Pablo que de perseguidor ahora se convierte en perseguido. Es un Agustín de una vida desenfrenada a una vida santa. Es Lutero de la tranquilidad a la agitación producida por la verdad. Es Farel vibrando como un león por las calles de Ginebra. Es John Knox agonizando para que Dios le dé a Escocia o que lo matara. Es Calvino dejando su vida tranquila y apacible para ser un repudiado por muchos. Todo por la palabra de Dios. Todo por Cristo. La palabra de Dios es suficiente porque nos lleva a la cruz, nos lleva a Cristo. Nos confronta, nos humilla y nos salva. La palabra de Dios es suficiente porque derriba todo argumento, quebranta todo corazón altivo, amansa todo espíritu indomable, hidrata toda alma sedienta y trae descanso a toda alma cansada. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Proclamar la palabra de Dios. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Vivir la palabra de Dios. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Estudiar la palabra de Dios.